Voy subiendo y bajando. Bueno, no, literalmente no. No vamos para la Sanse, somos unos viejos. Pero estamos contigo, pues queremos hablarte de reforma contributiva, que no va a ser de mucho, pero va a ser de algo. Nick Un jueves Pastrana, de Edgardo Sunset. Vicentí, estamos pompeados en vez de estar, ¿qué es lo que se toma en la Sanse, perdón? Coqui. Pues estamos aquí para hablar de la reforma contributiva porque somos unos junkies. Este, bienvenido a la Resistencia. Nada, nos gusta hablar de temas contributivos, nos encanta ese tema. Tenemos un invitado de lujo porque hoy está Nick Pastrana, que es miembro panelista, ¿verdad?, permanente del programa, pero más allá de eso fue presidente o director, perdón, de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Tenemos un asesor financiero, Ricardo Vicentí, y recuerde que todo lo que decimos aquí es para entretenimiento solamente, no es asesoría financiera. Ok, Digo, si usted se entretiene con esto, si usted se entretiene, pero aparentemente hay más de 6.000, 7.000 personas que se entretienen con esto y lo ven bastante, les gustan, bueno, todo depende del día y el tema. Si el tema es seguro. de breaking news, pues 40,000. Si es de, pues no tanto. Pero nada, ok, vamos a hablar de reforma contributiva. En síntesis, gente, la verdad es que hay que decir que hay unos impuestos que se van a reducir de ingreso, se van a subir otros en el consumo. Es una explicación histórica, podemos hablarla ahora, pero honestamente es largo el cuento. Así que en síntesis, Nick, Edgardo, lo cierto es que hay una reducción de las tasas contributivas, eso es un hecho. En esta propuesta vas a pagar menos en impuestos, toda persona que gane $150,000 o menos, bastante menos, 2,000 pesos quizás menos, Ujú. dependiendo de tu tabla. Son 150,000 o más, pues todo depende, ¿verdad?, hasta dónde llegue tu ingreso. Pero en síntesis, hay una reducción contributiva. So we happy about that. Sí, Nick, oye, toma la palabra. eh, sí, pues básicamente hay varios beneficios, ¿verdad? El más importante, sin duda, es ese cambio de escala, ¿verdad? Porque en Puerto Rico, desde 61.500 dólares en adelante, te consideraban rico y te quitaban todo el exceso de 61.500, te quitaban el 33%. Eso ahora se hace, pero te consideran rico a los 150.000 dólares. Eh, Sin embargo, no, aunque se habla aún mucho de eso, ¿verdad? Desde en los ingresos anteriores, ¿verdad? De 0 a 12, también, antes se pagaba de 0 a 9, lo subieron de 0 a 12, bajaron de 12 a 25, del 7 al 6, hicieron un rediseño y básicamente todo el mundo, desde la base contributiva más baja hasta esos 150, recibe algún tipo de beneficio contributivo. Esa es la más importante. Además de eso, pues sabemos que la deducción de dependientes, que antes era 2.500, se sube a 5.000 y se ajusta por inflación. Ya esto se ha hablado, ¿verdad? En los medios, la exención, el 10% que le cobran a las pensiones lo quitan. Hay alivios contributivos. Tanto así como una reforma, ¿verdad? Porque todo el mundo, la pregunta siempre es esto, una reforma, no una reforma. Pues mira, no, a lo mejor no es una reforma con todo lo, ¿verdad? Todo lo que tú puedas cambiar, de cómo funcionan los impuestos en Puerto Rico, y no te los llevan a cero, ¿no? Y eso es lo más importante. Pero sí hay un impacto, ¿verdad? La pregunta principal siempre es de dónde salen los chavos, ¿no? Porque, y esa es la pregunta de todo el mundo, porque pues la gente dice, porque tenemos una junta, ¿no? Es que hay que balancear el presupuesto. Si tú le bajas las contribuciones a la gente, ¿de dónde vas a recortar para que el gobierno no necesite esos ingresos de esas contribuciones? ¿O dónde más vas a recaudar? La reforma hace dos cosas. Por el lado del gasto recorta, o hace permanente unos recortes que ya se habían trabajado, pero dos, tiene unas contribuciones nuevas. Y aquí es que está el problema, porque la narrativa de muchos legisladores tratando de defender la medida como está presentada hoy, que by the way, la medida es buena y yo les puedo decir que la inmensa mayoría de las cosas debería aprobarse. El problema es precisamente los impuestos nuevos. Muchos legisladores están diciendo, incluso en los medios que lo escucho, que aquí no hay impuestos nuevos. Eso es falso. Hay impuestos nuevos, porque si hoy tú no pagas impuestos sobre vehículos eléctricos cuando los compras, y en la próxima planilla o en el próximo año contributivo vas a pagarlo, pues es un impuesto nuevo. No existía ese impuesto. Si antes tú no pagabas impuestos en las placas solares y lo pagas en el próximo año contributivo, pues hay un impuesto nuevo. O sea, están mucha gente está mintiendo. Yo no sé si es un desconocimiento de saber que cuando tú quitas una exención, pues le cobras el impuesto, efectivamente, pero es en efecto un impuesto nuevo. Lo sorprendente de esto, Jay, y esto es la parte que a mí me vuela, ¿verdad?, la cabeza con esta reforma en particular, y les voy a enseñar en un momento de dónde sale el dinero en esta reforma, es que los impuestos nuevos es
una ínfima parte del dinero que se tiene que recaudar, ¿verdad? Para pagar por la reforma. Así que desde un punto de vista político es bien torpe que la mayor, porque si tú vas a poner un impuesto nuevo, más vale que ese impuesto recaude un montón y ahí tú puedes decir, pues este impuesto nuevo recauda un montón y entonces puedo darle el beneficio por otro lado, porque yo siento que este impuesto va a beneficiar mejor a la gente, esta reducción va a beneficiar mejor a la gente. Pero fíjate que el calentón está en 30 millones de los carros híbridos y 18 millones en el impuesto, el IVA a las placas, de Ok, dame un break para explicar lo que 550 tú estás, millones. dame un break para explicar algo que tú estás diciendo. Tú lo que estás diciendo es que lo normal es que un político no quiera coger un calentón de cantazos de me está subiendo los impuestos y en este caso lo que está subiéndose de impuestos es básicamente bien insignificante, lo cual suena a que es ideológico, que suena a que estás haciendo, dándole un cantazo a las cosas eléctricas y a los carros eléctricos y a las placas solares porque estás con el gas natural y quieres decirle a Trump, Trump, yo soy team tuyo. Eso es. No es, que es mi teoría, este impuesto lo quieren poner, por ejemplo, el impuesto del IVA a las placas solares lo quieren poner desde hace tiempo y esta fue el carrito, como hacía Tatito a veces, que ponían un ómnibus y ponía cosas ahí para que lo mueva, ¿verdad? Porque si lo propones solo, muere, pero si lo propones con un beneficio, pues tiene ¿verdad? Más posibilidades de subir. By the way, voy a hablar de placas solares. En este podcast lo he dicho 1000 veces. Yo soy abogado de una compañía de placas solares y los asesoro en temas de gobierno hace tiempo. Y precisamente en cosas como esta, ¿verdad? Cada vez que viene algo nuevo que se inventa el gobierno para meterle el pie a la industria solar, toda la vida he sido defensor de la industria solar, incluso antes de trabajar en esto, pero doy los disclosures porque yo sé que en los medios nadie da estos disclosures, ¿verdad? Eh, pero, eh, pero eso es lo que me ¿Cómo tú vas salta a a los decirle ojos, eso? que Nica, yo como aquí la legislador, gente que digo, trabaja... by the way, Jay da los disclosures y los invitaba a Jay a dar los disclosures. En otros medios, pues yo no sé. Pero, pero si miras la proporción, o sea, 550 millones de pesos y tú no puedes, para evitarte y para mí, en mi teoría, el calentón más grande está en los 18 millones de pesos del IVU, del IVU a las placas, porque nadie muere por lo de los carros eléctricos, ¿me entiendes? Nadie como, donde hay un No, sentimiento es que la gente dice, Nick, yo estoy seguro que hay un buen cabildeo detrás de ese tax a los carros eléctricos de otras áreas. Tiene que haberlo, pero aún así, ¿verdad? Son 30 millones, el doble de lo del IVU, pero si escuchas las noticias y si ves las vistas públicas, te das cuenta de la preocupación de todo el mundo y la indignación es por el IVU, de las placas, Las porque placas. la gente, el que no tiene placa en Puerto Rico, quiere tenerla. El que no tiene placa y está feliz y dice, ¿qué es esto? ¿La? Quiere tenerla y dice, diantre, o sea, que me van a meter un IVU en las placas. Y solar, by the way, todo lo que Puerto Rico hace, por eso es que había una ley que dice vamos a movernos 100% renovables, porque Puerto Rico entiende bastante bien que esa es la vía, ¿no? So, y eso ya está, ¿verdad? Bien integrado en la discusión política. O sea que esto a mí no me tuvo ningún sentido de que se incluyera aquí cuando 18 millones es un error matemático dentro de las reducciones de gastos que el gobierno está proyectando de 200 a 300. Y no me tiene sentido. O sea, no me tiene sentido. Tú puedes eliminar un par de contratos que asuman 18 millones de pesos versus meterle un IBU al país nuevo. O sea, no tiene, en la mente política mía, no me cuadra por ningún lado. Y en la mente, después ahorita hablaremos, que en la mente del que conoce la industria, a esta industria no le quedan más de 3 años, esos ingresos no son recurrentes porque el crédito federal se va. Cuando el crédito federal se vaya, no son asequibles los sistemas de Puerto Rico, así que la Junta tampoco debería aprobar esos 18 millones de pesos porque no van a ser recurrentes cuando el 40% de crédito en lo que descansa la mayoría de los arrendamientos, by the way, de placas solares, va a ser demasiado caro arrendar versus lo que tú pagas de Luma. Así que ni siquiera puedes contar con la recurrencia de esos fondos. No entiendo ese empeño en ponerlo. Ok, Fuera de lo que tú dices, quizás un empeño político. a mí lo que me pasa, lo que me molesta de este impuesto es que parte de una premisa, mira, yo tengo que comprar un carro en Puerto Rico porque es un impuesto. O sea, yo no tengo la opción de no comprarme un carro. O sea, yo tengo una imposición porque aunque pago el impuesto en Europa, se paga un impuesto de la crudita, se paga un impuesto de los vehículos, porque con eso yo pago la transportación colectiva. Se supone que yo pago un impuesto para que tú me des un servicio a cambio.
Si yo tengo que comprarme un carro, eléctrico no, o híbrido no, que de hecho el eléctrico es bien poquito en Puerto Rico, la gente no los quiere porque no hay suficientes lugares para estaciones de verdad, de conectarse, pero hay mucho carro híbrido. Los híbridos sí la gente los desea y los quiere. Eh, y los plugins sobre todo. Y ese carro híbrido, pues yo lo tengo que comprar. O sea, yo no tengo una opción. O sea, mi punto es que yo tengo que pagar un impuesto sobre el impuesto. O sea, yo estoy obligado a comprar un carro porque no es opcional y además me estás castigando por comprar el carro que tú me obligas a tener que comprar. O sea, así que Voy yo a, estoy voy a obligado. darte otro punto ahí por el de Philly, Sí, perdóname. Mira también desde un punto de política pública, tú combinas como los dos malos de la película en esta reforma, las placas solares y los carros eléctricos. Las placas solares, la gente que se opone a las placas solares, muchas veces lo que dice, no, es que mientras más gente se vaya del sistema eléctrico, pues menos ingresos para la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero los carros son más ingresos para la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea ujú. que, no, o sea, o te peinas o te haces rolo, o sea, hay gente que simplemente es enemigo de lo que Trump sea enemigo y no pone en su mente realmente el práctico de las cosas. Y en cuanto a las placas solares, lo mismo. O sea, yo tengo que poner placas porque tú me das un mal servicio. Eso es un impuesto. O sea, Ujú. yo tengo que pagar un Pagando servicio. impuestos sobre impuestos. Estoy pagando placas Exacto. Yo para estoy que no se me pagando vaya la placas luz porque tú no porque me la puedes dar. y además un impuesto por encima ahora de 11.5% y eliminaste el crédito. So, para mí el punto es que si yo fuera una persona que estoy pensando en una reforma contributiva, lo menos que puedo hacer es ponerle impuestos a utilidades, a cosas que son indispensables, que yo estoy obligado, que tú me obligas a pagar. O sea, yo tengo que buscar entonces qué otras cosas. Bueno, pues, mira, te voy a dar un ejemplo. Un impuesto al lujo, ¿verdad? Todo carro que valga más de 80,000, 90,000, Un 100,000 dólares, Rolex, pues a ese le pongo un impuesto. Todos los, ¿verdad? Las joyas, pues yo entendería eso. Y de ahí tú sacas 18 millones. Así que no Ve, me pueden. Esto es un asunto ideológico, Edgardo. No, yo difiero, si tú le pones un tax a los Rolex, yo lo compro en Texas. Y ya, éxito cobrándome el tax, Sí, pero ¿sabes? Sí, 18%, Edgardo. O sí, sea, sí, mi sí, punto no, es la joyería. La pero si yo joyería. tengo, si yo tengo los chavos para comprar joyas, yo viajo y ya, ¿sabes? Como que lo que hay que entender con los impuestos es que las personas que, cuando tú taxas a la persona que tiene recursos, la persona que tiene recursos se muda. Y si no me crees, mira lo que está pasando en California con el Sí. wealth tax que están proponiendo, que se ha Ujú. ido más de $2 trillones en riqueza de Sí, pero Edgardo, California mi punto es que 18 proactivamente. millones es fácil. Sí, O sea, sí. no es. Sí, ¿Sabes? no estoy defendiendo esto. De acuerdo, o No, sea, estoy claro, estoy claro. 18 billones es un chiste en un presupuesto de $13 billones, ¿sabes? Como que es un rounding error. Y yo creo que cuando miras el presupuesto de Puerto Rico, primero que nada, y lo quiero decir, yo estoy bien contento que estemos hablando de taxes como país. O sea, yo estoy bien contento que la administración, aunque sea de esta manera, haya traído el tema de impuestos a relucir y que estén mirando bajar los impuestos porque es lo correcto. Queremos que las personas se queden con más dinero en su bolsillo, que se haga un poco más fácil vivir en Puerto Rico, más económico vivir, y hay varias formas de hacerlo. Una es bajando los costos de las cosas, la otra es dejando más dinero en el bolsillo de la gente con los impuestos sobre ingresos. Ahora bien, yo tengo un par de cosas que decir, ¿sabes? No necesariamente esta reforma, primero yo no la considero una reforma total, porque para que sea una reforma hay que bajar los gastos. O sea, tú bajas los impuestos, bajas los gastos. 500 millones dentro de un presupuesto de $13 billones, es decir, menos del 5%, debería ser súper fácil de hacer. Y más en un país que sabemos que hay corrupción en cantidades masivas, que hay mal gasto en cantidades masivas y que hay programas que tienen el mismo presupuesto o más de lo que tenían hace 10 y 15 años, aunque las personas que se benefician o sea, son menos de la mitad de lo que se beneficiaban hace 10, 15 años. El Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico, y vamos a decir, esas cosas no se pueden tocar, pero como país tenemos que tomar decisiones difíciles con estos temas porque los chavos no nacen de un árbol. Y si queremos que el país sea más productivo, sea más competitivo y que las personas se queden trabajando en Puerto Rico y desarrollen, hay que tocar esos temas eventualmente. Ahora bien, qué bueno que estamos tocando el tema de taxes. Yo me beneficiaría grandemente con esta reforma. O sea, yo creo que en este colegio que estamos aquí, somos de las personas que más se beneficiarían de esta reforma. Porque como está estructurada, aunque dicen que es para clase media y que es para el trabajador, realmente mientras más tú ganas dentro de este range y más te acercas a los $150,000 o los pasas, más te beneficia en bottom line. O sea, como que alguien que se gana $149,000 se ahorra mucho más de lo que se ahorra alguien que ganas $15,000, $20,000, porque le estás bajando una cantidad gigantesca en Sí, son su... progresivas. Son progresivas. ¿Realmente para el trabajador promedio de Puerto Rico? Yo creo que no. Otra parte que no se está hablando nada. Estamos hablando del impuesto a solar, estamos hablando de todo,
es que hay un match que yo considero bueno porque estamos creando igualdad entre los puertorriqueños y los extranjeros. De la ley 60 en capital gains, se suba 4% para los nuevos, se baja el de los puertorriqueños 4%. En dividendos y en todas esas cosas que ellos tienen beneficios. Yo creo que eso es una muy buena movida. De hecho, probablemente 7 años, en el 2018, 2017, cuando esto empezó, empezó la economía con Calle, estábamos hablando de que lo que cuesta darle paridad a los puertorriqueños en ley 60, que antes era ley 20, ley 20 y ley 22 específicamente, era 0.0 bicicleta del presupuesto del país y que lo debíamos hacer simplemente para evitar la pelea cultural de entre los gringos y los puertorriqueños de que ellos tienen este beneficio y yo no tengo. Yo creo que eso es muy, muy bueno, pero no chupemos el dedo. Esto ayuda a las personas que tienen capital, a las personas que tienen negocios grandes, ahora los pueden mover. Eso es bueno para la economía porque personas que tienen negocios, que están en la familia, que no lo mueven, que los hijos no los quieren correr, que los hijos no son capaces de correrlo, pero que no pueden mover el negocio porque si lo vendo, pierdo el 20 y pico por ciento. Pues mira, pues ahora es cuadro, ahora tiene mucho más sentido. Es más fácil hacer esa transacción y que el negocio se mueva, entren inversionistas nuevos, entre gente nueva y crezca el negocio y el país crece, se crea más empleo y todo mejora. Pero nada más, o sea, yo creo que hablaron un poco de lo del solar y si yo estuviera, o sea, si yo estuviera en el gobierno, estuviera creando una reforma o intentando hacer un cambio de impuestos, yo estaría mirando el cómo bajar los impuestos más que a las personas, a la producción, para poder desarrollar el país. Puerto Rico lleva 20, 30 años sin desarrollarse bien y primero hay que crear desarrollo económico para que los recaudos del país suban, para entonces poder bajarle los impuestos a las personas sin tener que perder recursos del gobierno. O sea, no sé si me entiendes. O sea, si crecemos la economía, Sí. si La hacemos que base contributiva es más grande, puedes cobrar si menos por ciento, pero de más actividad económica. y mantener el gobierno igual y sin tener que tocarlo. So, si yo dijera, mira, tengo 300 millones de pesos que en la gráfica ni cabían que encontraron de recortes del gobierno, pues perfecto, vamos a bajarle 300 millones de pesos, que podría ser el impuesto al inventario, que podría ser lo que los municipios cobran de impuesto a la construcción, para promover que estas industrias empiecen a crecer, que se empiece a mover la economía de Puerto Rico más, que haya más empleo, que se empiece a desarrollar el país de nuevo, bajan el costo de las propiedades porque se puede construir más fácil. La clase media también se beneficia, o sea, la clase trabajadora se beneficia, creo más empleos, creo más construcción y entonces puedo venir y bajar estos impuestos por otro lado. Porque lo que me preocupa de estos impuestos es que, como ya dijimos, la gente que más se beneficia en dólares, en todos los dólares, en dólares reales, son los más que ganan y esas personas, nosotros no gastamos todo nuestro ingreso. Nosotros ganamos lo suficiente para pagar nuestros costos fijos, ahorrar y lo que queremos vacilar y gastar por encima, o sea, si nos sobran 2,000 pesos más, es un viaje más que nos vamos a dar. So, beneficiaría más al país neto el cambiar esos otros impuestos que cambiar esto. Pero esto es una muy buena discusión y yo creo que si tenemos dos opciones, no hacer nada o hacer esto, yo estoy bien de acuerdo que hagamos esto y que lo vamos para adelante. Pero Yo como estoy coincido con completamente de ustedes, acuerdo contigo, Edgardo. Sí, ¿verdad? Ya la reforma está presentada. Si esta reforma pudiera pasar sin nuevos impuestos, ujú, es un primer gran paso, ¿verdad? Pero yo pienso que es por un asunto moral, Edgardo. Y esto es todo política y esto es todo la gente, ¿no? Y cuando hablo de política es la gente, la política real. La gente no te va a permitir, aunque es lógico lo que tú estás diciendo. Vamos a bajarle las contribuciones a las corporaciones, atraer más corporaciones y a la misma vez yo no que dije a las crezcan, corporaciones, yo dije a la ya que dije, producción, bueno, la que es producción. el construir, porque yo tengo que pagar un impuesto a construir cuando yo estoy desarrollando el país. ¿Sabes? Ok. Una construcción nueva, una casa nueva que permita que alguien Pero tú viva, entiendes, por si hay más ejemplo, que inventario. la producción de una empresa normal que pudiera hacer más inversión, si tú no le quitaras 39%, no sigue No, siendo producción, ¿no? totalmente de acuerdo, de nuevo. O sea, podemos coger las empresas que ya están existentes, que lo que voy a hacer es añadirle margen al bajarle los impuestos, igual que cuando le bajo a los individuos o a los factores de producción. Como ya bien dijo, en Puerto Rico hay que tener un carro para poderme mover, para poder llegar a mi trabajo, para poder hacer cualquier cosa, tengo que tener un carro. Si yo le pongo impuestos a los carros, le estoy poniendo un impuesto a factores de producción. Si yo le Ok, pongo un entonces tú impuesto dices a la a la construcción, compra de maquinaria, quitarle los impuestos, a la compra de... al inventario, ¿sabes? ¿Cómo es que yo no puedo tener inventario en el país? Yo fui a hacerme un procedimiento médico antes de este podcast y el médico en Novadern, y el médico me dice, mano, casi tengo que llamar para que no viniera porque no había inventario de lo que te iba a hacer. Tuve que salir a buscarlo y ahí pasé el 3 hoy porque el suplidor se quedó con tu inventario. ¿Cómo es posible que en este país pase eso? Que no haya inventario en la isla. Es porque hay un impuesto al inventario
Y las personas corren con inventario bien finito para mejorar sus márgenes y ser competitivos. Y lo mío es trivial, ¿sabes? Porque era algo cosmético, o sea, era el pelo, no es nada serio. Pero cuando una empresa quiere construir Espérate, pero es algo serio, pero chacho, súper serio. Sí, ¿sabes? Pero no es lo mismo que cuando una empresa quiere construir y dice, pues mira, me hace falta 4 ventanas más. No hay ventanas. O se tiene que atrasar la construcción por 2 semanas en lo que llegan las ventanas nuevas y esa O te va a construcción costar se más para, las que estén aumentan los ya en costos. Puerto Rico. Sí, y ahí es que yo voy, ¿sabes? Vamos primero a bajar los factores, sí, ¿sabes? En un mundo perfecto, en un mundo ideal, bajaríamos primero los factores de producción y después miraríamos esto otro porque va a haber más producción, va a haber más ingresos en el país y los impuestos van a ser más altos, o podemos bajar estos otros impuestos sin afectar el gobierno y los servicios esenciales. Ahora bien, si tú eres político y tú estás en el gobierno, ¿cómo tú vas a dar más cookie point? Haciendo un billboard en Atorrey que diga, te estoy bajando los impuestos de 33% a 29% a personas que ganan hasta 150,000 pesos. O diciendo, mira, quité el impuesto a la construcción, que le Sí, afecta no al es punto sexy. cero no es sexy. Aunque beneficia Es, a la gente no lo ve tan directo. es el beneficio que más ayudaría, o sea, que va a crear empleo, que va a hacer que la economía se mueva, que va a hacer todo. Que De le va a hecho, dar si tú casa a la bajas ese gente, impuesto, que le va a dar casa a la tú, vas, gente tú, que la quitas, necesita. tú quitas esos 2 impuestos y de momento el subsidio a turismo que tenemos que dar incentivos contributivos para turismo, no se tiene que hacer, porque los hoteles se convierten viables si yo no tengo un impuesto a la construcción, yo tengo un impuesto al inventario. Por ahí es que yo voy, los hoteles se convierten viables si de momento pueden tener placas solares y las placas solares no le cuestan 11% más para subsidiar su costo de electricidad. El impuesto a los carros solares afectan la producción porque si siguen habiendo carros solares en Puerto Rico, el desarrollo de los lugares donde se van a cargar va a ocurrir. Porque los mismos empresarios van a decir, tiene sentido el yo montar un charging station. O sea, voy a montar un charging station, creo desarrollo económico, monto infraestructura nueva. La industria solar sigue creciendo, aunque se vayan los incentivos federales, el 20-30% de la industria que queda tiene un break de seguir desarrollándose y poco a poco seguir creciendo. No perderse por completo. Pero están haciendo lo que es lindo para los headlines y a mí me beneficia, yo no me voy a quejar, pero afectando la productividad del país. Problema si el político no hace la segunda parte, que son las reformas que van a ayudar a la producción. Yo creo que en cualquier reforma que tú vayas a impulsar para mejorar el ambiente de negocio y de inversión, si solamente es para ganar las elecciones y solamente se le da al constituyente y nunca se hace la segunda parte. Así que en ese aspecto yo estoy completamente de acuerdo contigo. El gran problema, Edgar, créeme que yo me he roto la cabeza pensando cómo van las contribuciones en Puerto Rico. Y el gran problema que nosotros tenemos cada vez que nosotros vamos a cambiar las contribuciones en Puerto Rico es que el sistema contributivo de Puerto Rico se rompió en el momento que CRIM salió de Hacienda. Esto no siempre fue así. Cuando el CRIM salió de Hacienda y se crearon 2 sistemas contributivos paralelos y los municipios empezaron a tener un montón de tax power, cuando tú bregas así, tú tienes o darle todo el tax power a los municipios y ser menos municipios, que es lo que hacen en los estados. Y entonces el gobierno estatal es más pequeño, lo más pequeño posible, ¿verdad? O todo el tax power le estén haciendo. Pero esta mezcla de que yo te puedo dar incentivo y ponerte impuestos y el municipio también te puede dar incentivo y ponerte impuestos, es lo que ha fastidiado todo el sistema contributivo de Puerto Rico. Y te voy a dar 2 ejemplos claros que tú no mencionaste. El arbitro de la construcción, que es 7% a nivel municipal. Y el crédito, el crédito contributivo de hasta un 40% en una construcción de turismo. Fíjate cómo ahí, si yo digo, de momento, vamos a eliminar el 7% del municipio, el municipio va a brincar. Ese por ciento de construcción, el municipio va a decir, espérate, pero ¿por qué tú me estás quitando un 7% de construcción? La razón por la que existe en parte el 40% para que los hoteles sean viables y para que ciertas construcciones son viables es porque existe el 7. So, fíjate que si no tuviéramos un sistema tan fragmentado, ¿verdad? Y de momento todo el tax power lo tuviera el municipio de poner impuestos a la construcción, pero también dar, ¿verdad? Crédito o lo que fuera un poco distinto. Fuera un desmadre, habría que hacerlo a más escala, ¿no? Pero no sé si se entiende, ¿verdad? O sea, tú no puedes cambiar eso porque el municipio va a brincar. Lo mismo, por ejemplo, si yo quiero bajar los ingresos, de algún lado yo tengo que recaudar. Y este es el gran problema, que nosotros seguimos jugando con los ingresos de una parte contra otra. La mejor forma de pagar contribuciones probadas es sobre propiedades y sobre activos, porque no se pueden evadir, están ahí a simple vista, ¿verdad?
No, Nick, no se puede So, evadir. so, Y si tú estás en desarrollo, o sea, tú puedes coger la propiedad en la que vives. So, si tú estás en un momento en tu vida que tú quieres desarrollar riqueza, puedes vivir un poquito por debajo de tu nivel, en y un pagar apartamento menos más pequeño, impuestos. en una casa más pequeña, y crear riqueza. Y entonces, cuando te mudas a la casa más grande, pues paga lo que te toca. Exacto. Y entonces, porque piénsalo de esta manera, tanto para las familias como para las empresas, si yo te pongo un impuesto bien alto en tu ingreso, después no vas a poder comprar esa casa, ¿verdad? Que podía tributar, pero era en un futuro, ¿verdad? Y si yo te lo pongo muy fuerte, se van a afectar dos cosas. Se va a afectar tu consumo, tenemos un IBU, se va a afectar tus ahorros y después tenemos el problema que tenemos que la gente cuando llega a su edad de retiro no tiene dinero para contribuir a la economía y para, ¿verdad? Esa gente de momento depende del seguro social y su consumo baja a lo mínimo, ¿no? Y baja el nivel de inversión, o sea, los puertorriqueños no invierten. Lo mismo con los negocios. Si tú le quitas el 39% a un negocio, el negocio no tiene para expandir y con esa expansión podía emplear más gente. O sea, que tú lo que estás haciendo, castigando el ingreso, tú lo que estás haciendo es fastidiando la economía futura, que entonces hace que tengas menos ingresos en el futuro. O sea, tú mismo te estás metiendo el dedo en el pie. Entonces, ¿verdad? El tiro en el pie. Entonces, si lo cambiaras a un modelo exitoso, Florida y Texas, las contribuciones son sobre las propiedades cuando las tengas, a nivel de ingreso paga cero. ¿Cómo es que Texas puede correr un gobierno de esa manera y Florida puede correr un gobierno de esa manera y Puerto Rico necesita un 33%? Y pues a nivel estatal, porque a nivel federal reciben las mismas ayudas, reciben los mismos programas. ¿Cómo a nivel, si lo piensas bien, cómo a nivel estatal, a Florida le da para correr un estado con 0% de contribuciones, ¿verdad? Sobre el individuo? Bueno, porque tienen entonces los impuestos sobre la propiedad. Ese no es evadible y en la suma y la resta es mucho mejor tener un impuesto sobre la propiedad, pero eso supondría también reorganizar la política, ¿verdad? En vez de una política centralizada, que el gobierno central es este rey, que es lo que tenemos ahora mismo, a una de condados. Y esto no se habla cuando se habla de reformas contributivas, pero tiene que poder funcionar así, porque si la responsabilidad es si en Puerto Rico hay 3 condados o 4, y la responsabilidad es de un condado y le va bien ese condado y hay otro condado que está haciendo las cosas mal, pues la gente emigra a ese otro condado Bueno, y las cosas se mejoran. para ser justo, la Junta cuando llegó a Puerto Rico planteó crear counties y Ricky Rosselló planteó crear counties, 2 condados y pues obviamente políticamente fue descartado inmediatamente por la legislatura, específicamente por Rivera Chats. Así que pues nada, lo digo porque cuando se ha intentado hacer eso, que es lo que tú dices, Nick, aquí no hay voluntad para hacer una reforma contributiva, no lo hay, o sea, no hay voluntad en el país, en la clase política del país, no ha habido voluntad nunca para tomar la decisión de hacer una reforma real. Y el ejemplo que estamos hablando, o sea, tú quieres hablar de Jay, corte de gasto. Bien, Sí. bien rápido. La Universidad de Puerto Rico, y voy a seguir tocando porque es que me tiene alto este tema. O sea, como que la Universidad de Puerto Rico tiene menos de 40,000 estudiantes. Nos cuesta de 500 a 600 millones de pesos al año. Hablaste de cómo Texas tiene un sistema que el Estado se tiene que meter y todo eso por el estilo. O sea, que puede dar el 0% de taxa. La Universidad de Texas tiene 260,000 estudiantes. Le cuesta al Estado 400 millones de pesos, 440. La Universidad de Puerto Rico, para 40,000 estudiantes, nos cuesta lo mismo que lo que le cuesta al ¿Por qué es estado eso, de Texas, Edgardo? que es un estado rico, para los estudiantes. La Universidad ¿Por de qué es Puerto eso, Rico nos Edgardo? cuesta, la Universidad de Puerto Rico nos cuesta 12,500 pesos por estudiante anual al Estado, en adición a lo que el estudiante paga. ¿Por qué es eso, Edgardo? La Intel cuesta 7,500 por un full time. O ¿Por sea, qué eso, nos sale Edgardo? nos sale ¿Por más qué? Porque barato. sale más Nos barato sale, en Texas nos sale más, hacer una nos sale más universidad. barato. No sé, aquí qué vamos. O sea, podríamos ahorrar 100 a 200 millones de dólares simplemente diciendo a todos los estudiantes a todos los estudiantes de la UPI, entraste a la UPI, felicidades, eres unos top 40,000. Tienes una beca del Estado de 8,000 pesos al año. A los top Eso es 40,000 estudiantes. eso es un gran easy fix, ¿verdad? Si necesitamos un easy fix. Pero yo te voy a dar la razón, ¿verdad? ¿Por qué Pero, Texas le pero, cuesta menos al no, Estado? Y esto es matemática sencilla. Son 2 razones. La Universidad de Texas tiene un endowment fund. Puerto, uno de los proyectos que yo trabajé cuando estaba en la comisión, uno de los primeros proyectos del primer año es hacerle un endowment, un fondo total a la universidad. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es como una cuentita donde se invierte, porque habían unos sobrantes que estaban disponibles y nosotros mandamos 250 millones de pesos para allá, precisamente para atacar lo que tú estás diciendo, para no tener que cerrar la universidad, porque si el Estado no te puede
sostener la universidad, la tienes que sostener de alguna manera. Uno, endowment fund. Pero más importante que el endowment fund y la razón por la que el endowment fund crece es que la Universidad de Texas no es para los tejanos. La Universidad de Texas es para los 50 estados. Y las grandes universidades de los Estados Unidos que son buenas son para los 50 estados. Puerto Rico tiene la ventaja que pudiera ser para los 50 estados y el mundo. Y siempre lo que pensamos es cómo ponemos universidad aquí en Utuado, aquí en acá, pero nunca pensamos que nosotros deberíamos crear una calidad suficientemente buena en la universidad como para que, y promocionarlo en los estados, que ellos invierten en eso, para que entonces gente de otros lugares vengan y la universidad realmente coja ingresos privados y dependa menos del gobierno de Puerto Rico. Y esa parte, por el lado de los ingresos, ¿verdad? Porque es fácil recortar. Vamos a cerrar la universidad. Pues sí, eso lo cierro yo mañana y allá los estudiantes que se resuelvan. Pero la Lo que yo parte digo, de cómo hacer una institución que es necesaria para el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Y cómo devolverla a lo que fue y la función social que tiene en el pueblo de Puerto Rico es un asunto, es una decisión de negocio, que no queremos ver la universidad como un negocio, la quiero ver cada vez más fastidiada y ahí por ahí y puedo por estar de ahí, acuerdo y por contigo, ahí, pero no estoy de pero, acuerdo contigo. pero, no, pero por ahí yo voy, Nick. O sea, yo no estoy diciendo cierra por completo. Lo que estoy diciendo es que es matemáticamente absurdo que Puerto Rico, para una sexta parte de los estudiantes, Puerto Rico siendo un país pobre, y si entre los estados más Sí, se pobres que gasta lo hay, mismo. se gasten lo mismo que lo que se gasta en el estado en la mejor situación financiera de todos los Estados Unidos. Algo hay que hacer. O sea, cuando decimos no hay dinero, no. Hay dinero en todas partes. Y hay que hacer los recortes necesarios. Hay que decir, mira, 10 o 9 de los recintos están de más, porque no se pueden sostener. Hay que cortarlos, coger esos 300 millones de pesos y darlos en reformas contributivas para producir más desarrollo económico, para que el Estado tenga más recaudo, para que entonces pueda ayudar más la universidad. Mira, Pero Carlos, el Hay que- y desarrollo esto hay que económico hacerlo en depende en todas gran medida de y que la esto hay que hacerlo. universidad funcione. No, porque ya hay universidades que funcionan, ¿sabes? Como tú puedes cortar nuevos recintos y los estudiantes se van a otras universidades. Las universidades están cerrando, igual que están cerrando las escuelas privadas y las escuelas en Puerto Rico, Nick. No hay Por tanto, mira, estudiantes. para mí el problema real es que los estudiantes que estamos egresando están emigrando, así que a la larga estás educándole a los de Estados Unidos. Y eso sí es un problema que si yo voy a invertir esta cantidad de dinero, tengo que condicionar a que te tienes que quedar aquí X cantidad de tiempo y eso se puede hacer de diferentes maneras. Yo sí creo que hace falta una buena universidad, pero tiene que ser una universidad de calidad global. Si vamos a otra universidad de diploma, sí, o sea, tiene que estoy de ser un acuerdo research, contigo. un Sí, porque las research de and diploma ya invest. existen. Sí, por eso. O sea, hay otras que son para diploma y para afuera. Dicho eso, yo tengo que plantear, ¿verdad?, que la reforma contributiva, que es el tema, ¿verdad?, por el cual arrancamos esta conversación, tiene una solución bien sencilla y va a ser inevitable eventualmente. Esa es la verdad. Esto suena horrible, pero esa es la verdad. Y no hay forma de hacer eso políticamente hablando en Puerto Rico, pero todas las pensiones Cadillac Ni que en Puerto Rico, jurídicamente. es que yo creo, Edgar, Nick, te voy a decir algo. Si Entonces, algo me cuando enseñó a quiebre mí, Puerto Rico de nuevo, by the way, por ahí es eso, la si única. algo me Pero enseñó a mí Donald Trump, matemáticamente va a pasar. si algo me enseñó a mí Donald Trump es que la Constitución tiene el valor que tenga hasta que los recursos me den, y si yo no te doy los chavos, pues, o sea, que dale, vete al tribunal y que el tribunal me diga a mí porque el tribunal me diga, ¿a quién le corto para pagar las pensiones? Y ya está. Ok, Pues yo no, lo o sea, que Contra Jay, en el como caso estaba de toda las pensiones en aprendiendo. pensión de particular, 5,000 Jay, pesos o más. Como estaba aprendiendo, Jay, ya. Yo estoy de acuerdo, no, pero es que es la verdad. O sea, si a mí algo me harta ya es que no se puede deportar cosas, pues hay que buscar la forma en que se pueda. Y te voy a decir algo, Nick, yo creo que Puerto Rico va camino a la segunda quiebra y tú puedes presentarle al mismo tribunal un estudio económico diciendo, si no hago estos recortes hoy, en tanto tiempo voy a tener que cerrar el gobierno completo y entonces las pensiones van a ir a cero o van a hacer reducciones de 60% o de 50%. Eso se puede hacer, pero tiene que haber voluntad para eso. Y habrá, ¿verdad? Sí, te escucho. yo difiero en el asunto de las pensiones y no es por un asunto político ni nada. Cuando nosotros estamos en la comisión, las pensiones es un gasto bien grande. Estoy de acuerdo con ustedes totalmente. Son 3,000 millones de dólares. Cuando la Junta propuso cortar pensiones y hacer un recorte, no era quitar las pensiones, pero Y por no encima era de todo el 2,000, mundo. era por encima de 2,500 pesos, no 5,000, 2,500 pesos. El único ahorro que se había calculado en ese momento eran 80 millones de dólares. De hecho, en gran parte, por eso fue que cuando se hace el plan de ajuste de la deuda y se aprueba, los bonistas no pelearon.
porque no le iba a afectar el repago de los bonos a ellos, darle el 100% de sus pensiones. O sea, ese deseo, a ver cómo le explico, ese deseo de nosotros de querer recortar el gobierno lo tienen los bonistas. O el deseo de nosotros de querer que hayan unos superávits y o que se puedan reducir las contribuciones, ¿verdad? Aunque nosotros es para reducir las contribuciones, ellos lo tienen para recobrar su dinero. Lo tienen los bonistas y ellos podían oponerse. Y los bonistas no se opusieron, aunque eso formó un precedente, porque la única forma de tú bajar las pensiones es que muera gente. O sea, porque los cheques siguen saliendo. Las pensiones Cadillac, Nick, proporcionalmente a todo lo demás, los no bonistas es no se tanto. pusieron porque el deal que le están poniendo de frente era vas a recoger la gran mayoría de tu dinero y el 90% de los bonistas en ese momento habían comprado los bonos de segunda Pero yo te mano puedo a dar el descuento. score, eran Por lo 80 cual millones de pesos. No, cortar bien, las pensiones pero- por encima pero- de 2.500 eran 80. a fuego, pero mi punto es 80 millones de pesos aquí, 80 millones en la UPI, 80 millones en esto otro, 80 millones en esto otro. Eso sí, eso sí. Esta reforma contributiva lo que nos cuesta son 500 millones de pesos, mi hermano. Y estás bajando los impuestos a la gente significativamente. Lo que Por pasa lo es que tú le cual, pudieras eso, quitar todos los impuestos a la gente, by the way, y esto es bien importante, ¿verdad? Desde el punto de presupuesto. Tú le puedes quitar todos los impuestos a la gente. Esto es de 2.000 millones en 2.000 millones. Cuando tú ves el presupuesto que son 13.000 millones, 1.000 millones vienen de los individuos, de las contribuciones que pagamos tú. So, si tú consigues 2.000 millones, tú eliminas los impuestos sobre los individuos y todo el mundo paga cero. Tipo Florida y tipo Texas. Si tú consigues los otros 2.000 millones, no le cobras nada a las corporaciones. Tipo Florida y tipo Texas. Texas también, ¿verdad? No le compran 5 o 0%, respectivamente. Si tú consigues 2.000 millones adicionales en recorte o en ingresos de otro lado, que es más difícil, eliminas el IVU. ¿Verdad? Y después de ahí, pues otros ingresos que tiene el gobierno de Puerto Rico y la withholdings pero más o menos, ¿verdad? My best memory, eso es la matemática. O sea que sí es posible. Y by the way, 2.000 millones también, si mal no recuerdo, ese es el recaudo de los municipios. O sea, sostener los municipios como 2.000 millones también. Piénsalo de esa manera para tener un sentido de proporcionalidad de todo el dinero que hay que recoger. Si 500 millones fue eso, aún consiguiendo 2.000, es como que una sola pata del problema. total- o sea, to- tienes to- que totalmente, generar, Nick, en algún momento tienes que generar suficiente desarrollo económico como para que las pero tasas puedan ser mucho menores. ahí está mi apuesta, ¿sabes? Mi apuesta es que si esto realmente fuera una reforma contributiva y si estuviéramos pensando no cómo ganar las próximas elecciones y cómo hacer un headline lindo, sino cómo yo bajo las contribuciones de una manera que cree desarrollo económico para que el país crezca, para que mi base de ingresos sea más grande y poder seguir bajando las contribuciones y creando más ingresos y más generación de riqueza para el país y para la gente. Yo estaría reformando los taxes de otra manera. O sea, yo estaría yendo hacia Estoy de donde acuerdo. ¿qué me está frenando el desarrollo del país? ¿Y cuáles son las industrias que tengo que proteger? Como la solar, que es una de las que más me está ayudando ahora mismo para desarrollar el país, la cantidad Son de 10.000 empleo que está empleos. creando, 10.000 empleos, pero le crea seguridad a la gente en la casa de que tiene electricidad siempre, por lo cual pueden operar de otras maneras. Evitas la emigración. Evita la 10.000 emigración. personas que no emigraron, de las que están trabajando ahí, pues la mayoría No, son no, jóvenes. no, y que si yo toda le la meto eso a mi gente que emigró casa, porque puso placa. 40.000 casas anuales que no emigran porque ya no se me va la luz, no importa. O sea, lo que pasa con Luma no me importa porque no se me va la luz. Pero, O sea, Carlos, si es tú diste en el impresionante más clavo, cuando estamos dando en contra de los factores de producción del país. y hay que volver a simplificar qué va a hacer que la economía de Puerto Rico crezca. Si tú le preguntas al secretario de Desarrollo Económico todo el tiempo, te va a decir, traer más empresas y dar más decretos. ¿Verdad? Es que literalmente identificar las industrias de punta de lanza para entonces darle un incentivo, o sea, tratar de elegir dentro de todo lo que es la creatividad de la gente para hacer un negocio, cuáles son las ganadoras para que la hagan y entonces darle un 4%. El sistema está roto. Realmente es reducirle los costos de operación a la familia y a la De los empresa. negocios. Si tú reduces el costo de la construcción y el costo de la vivienda y el costo de las oficinas y el costo de los edificios, vas a incidir en el presupuesto que tienen ellos para invertir, para crecer. La familia es lo mismo. Si tú bajas las contribuciones, aunque es un poco redundante en el tema, lo mismo, va a incidir que a la gente le sobre más dinero para ahorrar, para invertir. Y Si bajas las contribuciones sobre lo que yo consumo. el costo de la luz lo mismo. No hay una cosa que haga que la vida sea más cara o que operar un negocio sea más caro que la luz. Incide sobre todo, ¿verdad? Crea una inflación si la luz es muy cara. Esos son los 3 caballos. Si tú le metes mano a esos 3 caballos, tú haces que la economía crezca
y ya la gente que se invente cuál es el próximo negocio que va a ser el mejor negocio. Y además de eso, by the way, educación suficientemente sofisticada, que es lo que Jay dice, hacer una universidad world class, porque eso es lo que va a hacer que esas mentes se produzcan. Uno, las que van a llevar la política pública que va a llevar esto hacia adelante, y dos, los que van a trabajar en esas industrias y van a crear las empresas exitosas. La mayoría de las empresas exitosas del mundo se hacen por personas que estudiaron en una universidad de primer orden. Y si nosotros queremos empresas exitosas en Puerto Rico, tiene que haber una universidad de primer orden. Por eso yo no la cerraría. O, si lo que tú dices, pues mira, a lo mejor tenemos que destinar unos fondos a que la gente vaya, se eduque y vuelva. Quizás eso, ¿no? Pero O me queden 2 tienes recintos que, o 3 bien buenos. pero O sea, tienes que poder mejorar también la educación. Yo creo que sería la cuarta. Y yo creo que con eso, easier said than done, ¿verdad? Pero hay unas cosas específicas que tú puedes hacer y las hemos hablado Bueno, aquí, pero, by the way. pero Nick, Con aquí se impacto propuso real. se propuso subir el IVA a 16% y eliminar las planillas. Eso se propuso ya. Y el Eliminar país las planillas decidió en hubiese sido contra de buenísimo. eso. Porque el IVA, aunque la gente pensara que el IVA era más que el IBU, la realidad es que era bien similar en algún momento, digo, Era en similar cuestión porque terminaba del no aplicándole efecto, a... Ujú, el efecto al consumidor era similar al IBU que había, pero el efecto, perdón, al IBU que resultó, que fue de ujú. 11.5, no el que había, el efecto al consumidor, pero como había más captación porque la gente no lo podía evadir, pues recaudaban más y podías bajar las contribuciones. Eso es lo que la Ujú. gente nunca entendió del IVA. Pero tú estás en lo Digo, correcto. nosotros sí, nosotros lo gritamos y no, se nos galillamos, pero pues Yulín y el grupo de Luis Vega y demás ganaron y pues nos dejaron el IBU más alto y las planillas también. Pero eso fue político también, porque querían liquidar a Alejandro. Y, y por si acaso, ese ha sido el país, o sea, Sí, la aquí política. No. la política lo ha destruido, o sea, honestamente, vean lo que estamos hablando, o sea, a mí les voy a dar un ejemplo de algo real. Eh, hoy pasó algo en mi familia, yo tuve que buscar una 408 a bregar con una situación familiar y demás. Yo estuve hoy desde las 8 de la mañana y todavía mi familiar, todavía son las 8 de la noche a esta hora. Y todavía mi familiar está en la oficina de un psiquiatra porque no aparecía un psiquiatra que certificara una condición médica y yo tengo los contactos del mundo, ¿verdad? Alegadamente. Y estamos hablando estamos hablando de 12 horas, al menos, bregando con eso. Un día totalmente perdido para mí, productivamente hablando. Eh, y todavía de nuevo, o sea, vine para acá para grabar esto, porque literalmente tengo el familiar allí en la oficina del psiquiatra, que como tengo el contacto, pues lo conseguimos y está esperándonos allí. Y mi punto es, todo lo que hacemos para que gente como ese psiquiatra emigre, y que de casualidad algunos se han quedado, pues provoca que a la larga tengamos que seguir creando un gobierno que no es eficiente en nada porque no nos da ningún servicio eficiente, ninguno. Búsquese qué servicio que el gobierno da hoy día es eficiente. La policía no llega a tiempo, uno no llega a tiempo, los trabajadores sociales no son suficientes, los casos de maltrato de viejitos sabemos que pasan por montón y no pasa nada, lo mismo con los niños, los servicios residenciales públicos, hay una gente allí y son los dueños, ¿verdad? El punto de drogas manda allí, no hay nada, o sea, nada. El país paga cientos de millones de dólares para servicios que no recibe y pagamos cientos de millones de dólares en supuestas prestaciones para que me den un servicio que tampoco sirve, aunque lo pago directamente, como el caso de la luz y el agua y, ¿verdad?, las utilidades. So, si ya yo sé eso, pues ¿cuál es la solución ante esa realidad? Pues supone que sea una reforma que me diga, ok, voy a dar este impuesto, estos otros los voy a quitar, y eso implica reducir el gobierno, implica reducir municipios, hacer county, etcétera. Pero hay cero voluntad para eso. Por eso, para mí, todo esto que estamos haciendo es for entertainment purposes only. Porque en la práctica, Jennifer González sabe, Tomás Rivera Chat sabe, Johnny Méndez sabe que esto no resuelve absolutamente nada. Ellos lo saben. O sea, esto no es gente bruta, esto no es gente incapaz. Cuando estaba Nick Pastrana ahí dirigiendo la Comisión de Hacienda, no es por nada. Yo conozco mucha gente en Puerto Rico ¿verdad?, que hace sacrificio. Nick Pastrana ha hecho sacrificio por Puerto Rico y aún así lo jodieron en los medios. Chamaco podía ganar 10 veces más lo que se ganaba y decidió irse en el momento de más dinero estaba haciéndose en la industria para irse a servirle al pueblo cobrando menos de la mitad de lo que cobraba antes y aún así se lo clavaron en los medios. Esa es la verdad y lo estoy diciendo yo porque yo lo puedo decir porque no quiero que tú lo digas, Nick, pero esa es la verdad.
Son un chamaco que se sacrificó por el país y lo clavaron en los medios. Porque después que iba a beneficiarse de la industria en la que él trabaja. Pues de qué se supone que si yo sé de una En industria algún lado y sé tiene que que trabajar. Si sabes de no, gobierno, tiene que trabajar en algún lado. no, pero sí, Nick, obviamente, pues claro que si yo trabajo, si yo soy abogado y trabajo en los tribunales, voy a legislar de cosas que afecten, porque de esa es mi experiencia, de eso es lo que yo sé, que afecten favorablemente, obviamente, para que mejore la industria, en este caso, legal, para que los tribunales sean más ágiles. Pues, pues entonces estoy haciéndolo porque yo quiero tener más casos para ser chavo. No mejor. O sea, entonces nada, mi punto es que es un país que todo está hecho para que no cambie. Incluso cuando anuncian que están cambiando las cosas, como en este caso. O sea, la vergüenza que me daría a mí de que yo publico en billboards, publico en todos los periódicos un full blast, en todos los medios, radio, televisión, prensa escrita, todos, en todas las páginas de internet, todos los medios de Puerto Rico, en todos, diciendo la reforma contributiva que estoy presentando, que sé que está descuadrada y que por tanto voy a tener que cambiarla porque la Junta va a tener que revisarla y la legislatura va a tener que cambiarla. Pero ya lo anuncié y me llevé el que, mira, la propuesta que dice, y si la Junta me la echa para atrás, pues la Junta es la mala. Qué malos son. Gente, les voy a decir Jay, otra cosa. Y perdonen, me acabo de dar cuenta de algo. Y este corillo Digo, aquí, no, pero rápido, este corillo aquí, somos de los más que nos beneficiamos de este tipo de reformas. ¿Sabes? De nuevo, al país le beneficiaría que quiten otros impuestos y que los cambien. A nosotros tres, que nos bajen el impuesto de $60,000 a $150,000. Seguro. De 33 a 24. Un mundo para nosotros. Son chavos para nosotros en el bolsillo. Que nos bajen el capital gains a nosotros tres. Un palo. Seguro. Con nosotros tenemos acciones. Que nos bajen los Mira, dividendos. Un palo. algo que les voy a Pero decir para que se rían, porque yo estoy un poquito rusty específicamente en todos los presupuestos, porque yo trabajo hace 4 años en esto, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que les dije, miren, pero quiero que vean a dónde voy con esto de lo absurdo que es el gasto gubernamental? Yo te dije los números, son 2,000 aquí, 2,000 allá, ¿te acuerdas que te lo dije? Sí. Chequéate esto, chequéate en la tabla del plan fiscal, del último plan fiscal aprobado por la Junta. Mira cómo ese número, cosas y ahora nos chavamos, Jake. mira cómo el personal income tax, lo que le cobran a los individuos, subió en 4 años que yo llegué, de $2,000 a 2,800. Mira cómo el IBU subió de 2,000 millones, $2,000 millones a 2,900. Se lo chupó el gobierno. Y la única razón por la que los corporate income taxes son 4,000 en vez de los 2,000 que yo dije, es porque antes se separaba lo que era ley 154, que era lo del impuesto a la foránea, de las corporaciones, y ahora es todo ingreso de las corporaciones, porque se hizo la reforma de ley 154, que nosotros la trabajamos también, y tiene los 4,345. Si tú miras ese excedente de dinero que se hizo en planillas, que fueron 800 millones de pesos, y en IBU no te lo han devuelto. Y eso es lo más importante, te están dando una reforma contributiva que te están devolviendo 550 millones, pero se chuparon 800 más 900 en 4 años. Se los tragó el gobierno. Nick, yo me acuerdo Entonces, cuando yo miraba esto, en serio, o sea, como que cuando montamos Piso 13, 2015, 2016, estábamos haciendo esto al principio, el presupuesto que yo recordaba de Puerto Rico era de 10.5 mil billones. Exactamente. O sea, era de 10.5. Correcto. Y de momento volvemos era a hacer 9, llegó a ser 9 en un momento. Volvemos La a hacer inflación no ha subido tanto. Y de momento yo veo que el presupuesto son 13.3 y yo hago, ¿qué carajo pasó aquí? Para ser justo que la gente lo entienda, eso es del Fondo General. Tienes también los fondos federales y tienes los Special Revenue Fund, pero todos han subido. Todos. Pero cuando yo sigue chupando. De 10.5 a 13 punto algo, pero ¿dónde diantre está? O sea, ¿dónde subió todo esto? ¿Cómo rayos? Lo han metido en el gobierno y buscan maneras de seguir gastándolo. Pero es que, gente, después de Por eso Huracán que te digo María, que la reforma podía sin IBU. Mira, 18 millones, que es un error matemático dentro de 19. Mira, ¿Entiendes lo que te digo? guys, tú sabes que después de Huracán María, los alcaldes subieron los impuestos a la construcción. De verdad nosotros pensamos que el país tiene solución. Mala mía, pero, o sea, tú estás castigando el que el país se construya cuando acaba de pasar un huracán y unos terremotos. O sea, a ese nivel es, si tú, pues como vienen fondos federales, yo quiero recaudar más. Ey, Pues, Jay, pero cuando estamos en Thanksgiving, ponemos un freeze al precio del pavo y si está 2 centavos por encima de lo que dice el de esto, pues vamos ahí y hacemos una parada. Porque ahí es que está lo importante. No, entonces ¿sabes? la gente rápido me dice, pero Jay, ¿para qué está la Junta? Pues yo entonces, ¿verdad? Eso a mí, esa sí que me endiabla. Cada vez que yo escucho a alguien que dice eso, te juro que a mí me sale el diablo. Porque es como decir que la Junta tiene que venir a resolver el problema del país. O sea, los políticos que nosotros elegimos no. O sea, aquí
La Si Junta... nosotros no somos responsables por los desmadres que nosotros hagamos, es que la Junta no nos deja hacer desmadre. Mira qué malo es la Junta, que no nos deja hacer un O desmadre. peor, o- la gente está molesta porque la Junta no paraliza a los políticos lo suficiente. Y yo digo, pero ¿y por qué tú lo editas en primer lugar? Y segundo, la Junta vino aquí a evitar un contagio del mercado de los Estados Unidos pagándose la deuda de una forma ordenada. Ya ellos resolvieron el problema de ese mercado. Y después de eso, se quedaron pues guisando algunos y otros pues esperando a ver si la Autoridad de Energía Eléctrica pasa Y- lo mismo. Y ya Pero mismo la Santa verdad California, es- o sea, segundo, encontré otra tabla. Ahora sí que yo aprendí a hacer esto. Te voy a enseñar. pero ya vimos la Junta. ¿Tú has Mira visto esto, California para cómo que está ahora veas que no mismo? te miento, en el 2021, que era cuando yo estaba en la dirección de Comisión de Hacienda, mira si me acuerdo bien, Ni pero si te creemos, por Dios. el individual era 1.100. Mira, pero para que vean la diferencia de dinero, ¿a dónde se fue el dinero? De los individuos se recaudaba 2.000. Ya por 2009, por el tax 2.000. Eso se sumó a ley Pero ni 154. los recaudos eran 10,000 y 6 vamos tax por subieron. 14,000. Al garete. Por 13,200, o sea, 3 Mira esos mil números. millones de pesos más. O sea, gente, los datos son que el gobierno de Puerto Rico recauda hoy 3 billones más y los gasta Mira. todito. Y se Todito. puede haber dado, y se puede haber Aquí dado está el completito para presupuesto bajar en los el impuestos. 2022, eran 11 en el 2022. ¿Estás viendo el segundo? No, espérate. Yo creo que no. Eran 11 en el 2022 y subió a 13. Proyectaba, Por eso- proyectaba aquí a 10.9. ¿Viste que para el 2024 se puede que bajara? ¿Y qué pasó? Pero- ¿Por qué Mira. bajó? Pero Mira, espérate, Con mira, más porque- razón mira te la sobra más proyección. chavo. Mira la sí, proyección. pero guys, Gini- recuerden que eso fue con Cuando los yo chavos de cambio la pantalla, pandemia. ustedes lo ven. Que, Sí. que si no fuera por la pandemia, se supone que estuviéramos en 9,000 y 10,000. O sea, ya estamos en 13. Porque aquí los fondos de la pandemia, los PUA carros y los PUA todo esto aquí, ¿verdad? Y allá, y los estímulos federales, pues provocaron un aumento dramático en el recaudo. Pero no se usaron los fondos para guardarlos para días malos. Se usaron los fondos para seguirlos gastando. Ni para bajar Entonces- los impuestos, para que hubiera más productividad y el país se moviera hacia adelante. No, es para gastarlo en cosas de aquí. Mano, ¿ustedes sabían que Colorado tiene un impuesto, una forma de hacer presupuesto bien interesante? Que ellos fijaron el impuesto, los gastos del gobierno a un punto y como único suben es por inflación. Es como Esa yo es la cojo mejor inflación todos los forma. años y eso sube. Y no se puede cambiar porque hay otros estados que lo tienen. Pero el Senado puede, como hacer una votación especial Sí, congelarlo. y lo aumenta. Aquí no, es fijo. O sea, si hoy en Enmienda Puerto Rico dijeran, mira, constitucional, Carlos, estamos- una estamos- enmienda constitucional estamos que es por inflación. estamos en 13.5 billones de dólares de presupuesto y somos totalmente incapaces, porque lo somos, de recortar un centavo. Vamos a hacer algo. Se fija aquí, 13.5 y puede subir por inflación nada más. Salimos del hoyo. En 10 años salimos del hoyo. Pero, Carlos, Carlos, perdóname, crear la yo creo que reforma ahí- porque ahí- lo que ahí- hace es eso. que todo lo que recaudes por encima se lo devuelve a la gente Se va en para atrás. contribuciones. Se va para atrás. Sigue se va bajando. para Yo atrás. ahí y eso es lo que difiero, debe decir yo ahí la- difiero y voy a decir por qué. Yo estoy convencido de que ese número va a bajar sustancialmente porque ahora se acabaron los chavos de las púas motoras, de los estímulos y los Puedes fondos de recaudar María que más si estábamos quieres. proyectando, los fondos de María que estábamos proyectando no van a pasar, va a Ujú. reducirse considerablemente. Ahora mismo tenemos 1,000 millones aguantados en el escritorio de Kristi Noem, la jefa de Homeland Security. So, es bien probable que tengamos un presupuesto de nuevo en 10,000. De hecho, la Junta hoy le está diciendo al gobierno, ¿De qué mira, te hablan? háblame Oye, de... El martes hicimos un podcast, se sabe, el miércoles con Guillermo de Educación, con el doctor Guillermo López, ¿verdad? Y él me mencionaba como, mira, los maestros están cobrando un poquito más antes del podcast, pero es por estos fondos que hay especiales de federales que se acaban. ¿Y Se con qué acabaron vamos a irle, este año, se acaban. con qué vamos a irle El fondo pagando ESSER. ese salario a los maestros? Porque es o Y bajarse como para quiera atrás no le da o el buscar de salario, dónde. mano. No da, Y- no da, no, y no. con la inflación se lo comió. La inflación se lo Pero, comió. pero o sea, vete de estamos eso. pagando un poquito más por esos fondos que no piense que son permanentes. O sea, y ese es el país. O sea, literalmente explotamos los 2, 3 billones de dólares adicionales que tuvimos por 3, 4 años. Y ahora queremos disque bajar Mira, los pero- impuestos pero y hacer, La y hacer única Carlos, anuncios. forma, eh, Carlos, Pero mira, hay que hacer y anuncios te para voy poder a decir pagar algo, billboards. Hay la que hacer gente anuncios para sabe. poder pagar billboards y Si tú me darle chavito preguntas a la a mí, prensa, ¿sabes? y si tú me preguntas a mí en parte, no es un problema de la gente, porque aunque todos tengamos mil teorías de que los responsables del pueblo, pues mira, sí, hasta cierto punto, pero yo creo que ya la gente sabe, hasta cierto punto la gente sabe que esto no es la forma, o sea, la manera en que estamos corriendo el gobierno no es la manera. Yo creo que la gente lo sabe. Lo que pasa es que no ha habido una alternativa que venga con ese empuje. Y te voy a dar el ejemplo, aunque yo no creo en sus políticas, en la mayoría de ellas, pero está haciendo ciertas cosas que son genios. La administración Trump. No soy, de nuevo, yo no soy ideológicamente igual que ellos, yo no creo en ellos, pero tengo que decirlo, tienen gente súper capaces
que cuando uno se sienta, que nosotros lo hablamos aquí porque nos fascina, se sienta a ver las estrategias que esas personas hacen para lograr un objetivo, dices, hay gente bien inteligente al mando de esa particular Bueno, llevan agencia. 50 años organizando esto, por si acaso. Trump Pero, es el primero pero que by the debió way, implementarlo. por Pero eso, pero todas son estas 50 propuestas años. llevan. Pero by the way, lo que te quiero decir con eso es que Puerto Rico pudiese pasar por lo mismo si se levanta un grupo selecto de personas que sean realmente capaces y que puedan presentar y puedan estar en cada una de las posiciones, porque Mira, esto no lo va a resolver un gobernador, esto tiene que ser un team. Lo que pasó en Puerto Rico cuando Luis Muñoz Marín, gente, antes de Luis Muñoz Marín, aquí la política era igual que la de ahora. Y tú lees un libro de Trias Monge hablando de su infancia y de cómo era la política, y tú dices, ¿en qué siglo estamos? Estamos en el mismo siglo cuando él crecía. Ah, vino Luis Muñoz Marín y puso talento global a correr cada institución del gobierno. Y eso fue lo que logró. Lo que pasa es que también tenemos que cambiar un mindset. Y eso le toca un poco a los medios, ¿verdad? Que es que no puedes traer gente de afuera a correr cosas de Puerto Rico, porque hay que traer a alguien que te cobre tanto. En aquel momento no había discusión. El mejor en este tema es este, y si está en India, se trae. Y el mejor de este tema es este otro, y estudiante a la universidad, y se trae y se le paga lo que cuesta, ¿verdad? Pero no queremos, ¿verdad?, invertir en esas mentes o traer esa gente. Por ejemplo, en la administración Trump no le están pagando lo que cuesta a ciertos de estos individuos, pero no tienen problema diciendo, este tipo es multimillonario, es súper exitoso, corriendo, vamos a ponerlo aquí. Tú pones un multimillonario aquí, como pasó con Sidre, ese tipo lo que viene a saltarse chavo. ¿Me entiendes? Y crucifican, pero eso tiene Bendito, que ver mucho bendito, con perdón, Ese, pero. ese que no es es el único que no hace verdad, falta un peso. Ese que es no el hizo único de todos dinero. ellos que no hace falta un Es peso. No, exactamente lo espérate, que es contrario. peor No le hace que falta a los chavos estar ahí. Es todo lo contrario. perdóname, porque yo creo que los tres aquí somos panas Súper y fan de casi Manolo. familia. Y Manolo tampoco es millonario a ese nivel, ¿se me entiende? Como que, o sea, Sí, pero la gente, Digo, él le pero- fue bien, Pero yo sé, pero le no ha hace ido bien no en hace la falta un vida. peso para vivir del resto de su vida, ni a él ni a su hijo. Por eso, pues sí, eso voy. Si Mi yo punto llego, es si que, yo llego donde está Manolo, yo estoy bien contento con mi vida. yo también, full, yo también, yo no estoy ni cerca de eso tampoco. Pero tampoco, mi punto es que aquí, ¿verdad? Se habla de dinero, o sea, aquí dinero de verdad tiene Paulson, ¿me entiendes? Aquí dinero de verdad, gente de aquí en Puerto Rico, pues riquelías, tú sabes. Pero, y hay gente que, qué sé yo, que tendrá sus 60, Y se 100 hicieron millones, pero afuera. Manolo, Y se pero es hicieron un tipo afuera. que Y yo yo a diría, Rick Elías lo pondría a correr lo algo. pondría de gobernador. O sea, mira, Y hablando y ahora- bravo a y ahora correr mi- algo. bueno, aquí, Él no hay va a que querer, decirlo, pero pero Javier Ferrer, el nuevo de popular. de Popular, fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento y propuso un montón de cambios, muchachos, y lo sacaron a la patada. O sea, es la verdad, o sea, porque es que no hay voluntad para realmente dirigir el Pero ese es el país. tipo de persona que no hace falta, ¿sabes? Como que un a Javier los que Ferrer, no le un hace Ricky Elías, falta ¿sabes? Como el que salario a ni los que estar no le ahí, hace mañana falta te ni por puede el decir, rol. ¿sabes qué? Si me votas o me tengo que ir de este puesto, le haces un favor a mi esposa no estaba de acuerdo con que yo me metiera en esto. La gente que no le importa, no los que llevan toda la vida tratando de subir la escala de la oficinita para llegar a ser el más que manda y dar los contratos. Y si ha Mira, habido un gabinete que es eso, es este gabinete es todo el mundo, es los insiders de puestos políticos, o sea, bien Pues, fuerte, mano, bien yo fuerte. estaba escuchando antes de empezar este podcast, un podcast de Olin que estaba entrevistando al director nuevo de la FDA. Cuando él cogió la FDA, habían cerca de 18,000 a 20,000 empleados, con 1,500 eran de recursos humanos, 1,500 eran de IT. Y él dice, mira, es que no hay forma, hay que reformar esto. Yo corté 80% de esas plazas, porque es que no hace falta que el 10% de los empleados son de recursos humanos. Eso es un oxímoron. O sea, ¿cuántas personas hace Sí. falta? No, algo no ¿Cuánto support cuadra. tú necesitas con tu computadora? No, hace falta científicos en el FDA, ¿sabes? Y ha cambiado el FDA en cuestión de 9 meses que lleva ahí. De una manera que es lo que Nick dice, cuando tú pones personas capaces y que no le importa las ramificaciones políticas, porque no le importa una carrera política después de eso, se pueden lograr cosas bien impresionantes, hermano. Pero aquí, pues, Y con la no legislatura queremos. es lo mismo. La legislatura es lo De mismo. nue- Yo soy bien creyente en el legislador ciudadano. Tú sabes lo que es tú interrumpir tu carrera, ¿verdad?, profesional para tú meterte en la política y que después no puedas hacer nada en otros lados porque ya estuviste ahí, interrumpiste, tuviste que fue lo que me pasó a mí cuando yo entré al gobierno, yo tuve que tumbar mi negocio y mi negocio iba bien.
Lo tuve que tumbar porque si no me iban a decir, este está haciendo negocio, más está haciendo lo otro. No Como se quiera puede. lo dijeron, como quiera lo Como que no lo dijeron. dijeron y no era verdad, by the way. Y literalmente yo me fui a cero y tuve que reconstruir mi vida, by the way, que ustedes saben, ustedes tuvieron ese proceso cuando salí. Y así mismo le ha pasado a mucha gente que yo conozco que han estado por el gobierno y lo que dijeron es, yo quiero contribuir 2 años de mi vida, 4 años de mi vida. Entonces, no lo puedes hacer porque si hubiese la figura del legislador ciudadano, yo sería legislador. Pero por ahora, yo no voy a estar desboronando mis negocios y mi trabajo para meterme en la política, para nunca poder retirarme, porque en la política no hay plan de retiro y no te sobra el dinero, porque aunque la gente piense, no da con el estilo de vida que tiene que tener, que si tienes que comer afuera, que si tienes que ir para acá, que si tienes que ir allá, Tienes que y vestirle aunque gabán todos los parezca, días, mi hermano, o sea, es como que, tienes que lo vestirle cual no es gabán, trivial. tienes que hacer 1000 cosas, y para una persona que se puede ganar más afuera y hacer un plan de retiro para su futuro afuera, pues no tiene ningún sentido meterse y después, ¿y si pierdo después? ¿Para dónde vuelvo? O sea, tengo que volver a reconstruir a mis No, por eso todos 34 tenían de años, a mis cabildero. pues, oye, algo de Por eso, cabildero o algo pues, de medio por o eso, algo que pues, tenga que ver con pues que eso. no hay alternativa, porque es que si tú te entraste allí, pues no te queda de otra que seguir allí Pero es indirectamente. una persona que ese tipo de persona que es un profesional que tiene su carrera, puede tomar posiciones más, ¿verdad? Más difíciles cuando es político, porque no tiene riesgo de que se pierda de esto que estamos diciendo, que cuando se vaya se quede en la prángana. Versus el que es político de carrera, tiene que politiquear y politiquear y politiquear y politiquear y tomar decisiones por politiquería todo el tiempo, porque depende de eso y vive de eso. Y si no lo eligen, y si no es el bueno, y si toma decisiones difíciles y el pueblo le pasa factura de alguna manera erróneamente, porque a veces es erróneamente, que se fastidió. Entonces, eso es otra cosa. Todo esto es talento. O sea, para tú reformar el gobierno, tú necesitas talento. ¿Y cómo lo adquieres? No lo puedes adquirir con esos políticos de carrera. Porque literalmente tienen que, por más que ellos tengan buenas intenciones, uno, no tiene la perspectiva del sector privado, ¿verdad? Y de los ciudadanos comunes. Y dos, tienen un riesgo muy grande de no ser reelectos, porque se le acaba la vida literalmente a esta gente. Literalmente. Guys, vámonos. Vamos para la Sanse. Vamos, porque hay que gastar chavo, porque tenemos un par de pesos más este año porque nos está reformando los taxes. ¿Qué se van a comprar? No, yo no me voy a ahorrar absolutamente nada este año. Eso Yo lo que él. Yo Bueno, el año que viene probablemente, sí, por razones que ustedes saben. yo probablemente espere que el gobierno me lo cobre por otro lado, como siempre, by the way. Bueno, sí, tú tienes que ahorrar, Jay. Nick, ¿tú no? No, No. bye. Vámonos. Vámonos, nos vemos mañana en el gimnasio. Todo No, puede ya a las pasar. 5. Nos vemos A las mañana, 5 de bye. la mañana, los veo mañana en el gimnasio. Bye.